Bueno, muy bien. Hoy vamos a cambiar un poquito cómo van a contar ellos su historia de vida. Los invitamos a pasar el living. Ahora viene la picadita con el salami y queso. Bien, me parece correcto. Para no compartir, solo para los invitados. Acá está la mesa. Ahí está la mesa. ¿Se acuerdan que ayer habíamos quedado en que Dios... ¿Qué pasó en la vida con ellos? En ellos, perdón. ¿Se acuerdan? Los llamó a ser misioneros. ¿Estaban ayer acá o fue otro campamento ese? Y había sido por separado, ¿sí? Pero ahora ya están juntos. Ahora sí. Ahora ya están juntos. Ahí está. Ah, pero después de... Eso fue antes. ¿Le gustaría escuchar cómo fue que el llamado fue por separado y terminaron juntos como misioneros? ¿Nos pueden contar un poco de eso? ¿Cómo no? Bien, empiezan las mujeres porque no, es la ley. La ley, ¿no? Las damas primeras. ¿Cómo sentiste entonces? Bueno, yo les conté ayer que habíamos ido a una conferencia, ¿se acuerdan? En Buenos Aires, un grupo de jóvenes con el papá de él. Y bueno, ahí yo sentí que el Señor quería algo especial para mi vida. No sabía ni cómo ni dónde, pero sí una cosa que me quedó bastante clara esa vez fue de que iba a ser en mi propio país. No sabía si en mi ciudad o dónde, pero esa era la idea. Y bueno, fue algo que yo no me lo esperaba realmente, aunque como les conté antes, me había convertido con casi 15 años y enseguida me bauticé y empecé a servir en la iglesia. Nunca esperé ser misionera, no estaba en mis planes. Yo tenía mi carrera ya proyectada, quería hacer otra cosa. Y bueno, Dios cambió mis planes, pero eso estaba bien, porque cuando uno es creyente y se pone en las manos de Dios, Dios puede llegar a hacer lo que nosotros nunca nos imaginamos. Entonces Dios ha hecho, mirando para atrás, ha hecho cosas increíbles en mi vida, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte familiar y en la parte de vivencias que he podido tener dentro y fuera de la obra. Así que bueno, volvimos a Uruguay, eso fue en Buenos Aires, y le conté al pastor de la iglesia, que era el papá de él, mis sentimientos, y bueno, él oró conmigo, me animó a que siguiera, que no perdiera de vista ese llamado, algo que es súper importante cuando sentimos que Dios nos llama a alguna cosa específica. No quiere decir que lo tengamos que hacer enseguida, porque yo a los 15 años no iba a salir de misionera, era más que obvio, ¿no? Estaba estudiando, también trabajé desde los 14 años. Entonces, yo me proyecté hacia eso, tenía que terminar mis estudios y bueno, ¿con quién me iba a casar? Ese era el tema también, que muchos de ustedes sin duda están pensando en eso. Y yo estaba con un muchacho que era creyente, ya ahí tenía 16 y algo, estaba de novia, y cuando lo compartí con él, era un muchacho de la capital, él me dijo misionero nunca. Y eso fue como algo un poco choqueante para mí, pero que lo entendí enseguida porque el llamado, como digo, es personal. Entonces, bueno, en una circunstancia así no te queda otro remedio, digamos, que cortar la relación de noviazgo, porque hay dos cosas importantes que la Biblia nos enseña sobre el yugo desigual. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado esta historia de tener novio, de tener novia, tenemos que casarnos con alguien dentro de la iglesia, y eso es lo que manda el Señor, que nos casemos con alguien que pertenece a la familia de Dios. Pero dentro de la familia de Dios también hay personas que pueden ser muy buenas personas, muy buenos creyentes, pero que no tienen las mismas metas que tenemos nosotros. Entonces, nosotros siempre aconsejamos a los chicos en la iglesia, con los que tenemos contacto y con quien sea, que el yugo desigual no es únicamente para inconversos y creyentes, sino también que puede ser entre creyentes.
Porque si no tenemos un proyecto de vida que sea igual o que apunte a lo mismo, vamos a fracasar. Uno de los dos se va a frustrar. Entonces, que tengamos mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que a todos les va a pasar, pero les puede pasar. Por eso no es muy aconsejable que se pongan de novio en forma seria antes de que ustedes sepan qué quieren hacer en la vida, qué propósito tienen para ustedes Dios en la vida. Y a veces lo sabemos de jovencitas, como nos pasó a nosotros, y a veces demora más. Y no tiene nada de malo esperar hasta que tengan más edad para ver con quién se van a casar, porque el matrimonio es para siempre. Eso que lo tengamos claro desde ahora. No es opción separarme, divorciarme, cambiar de pareja. Entre creyentes, la Biblia dice que lo que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces esa fue una decisión que yo tuve que tomar. Y está conectada con la decisión que tomé él. Un momento antes de escucharte a ti. Pero qué interesante, ¿no? Porque tuvo que renunciar a lo que quería estudiar en su carrera, que no sé si lo dijiste ayer. No dije lo que quería hacer, pero yo quería ser profesora de dibujo. Profesora de dibujo, ¿no? Algo que le gustaba. Renunciar a eso por el llamado de Dios, pero también renunciar a lo sentimental, ¿no? Al amor que estaba en ese momento en su corazón. Yo sé que ninguno de ustedes está enamorado. No. Pero prioridades son prioridades. Y Cecilia entendió que la prioridad era el llamado de Dios, lo que Dios quería para su vida. Hoy, después de tantos años, ¿valió la pena cambiar esa prioridad? Sí, totalmente. Vale. No solo sentimental. Nosotros siempre decimos que si tuviéramos porque a los 15, 16 años, 17 todavía sos chicos, sos inmaduros en muchas cosas, pero nosotros los dos tuvimos vidas familiares bastante como fuertes, ¿no? Entonces las decisiones que tomamos las tomamos realmente conociendo lo que implicaba y mirando para atrás ahora. Nosotros decimos que si tuviéramos otra vida volveríamos a elegir lo que hicimos, o sea, hemos tenido un matrimonio espectacular y un servicio al Señor que no ha sido fácil muchas veces, pero que sí ha valido la pena. Bueno, y ahora sí escuchamos tu parte de la historia, ¿cómo se conectó? Bueno, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando de cómo mi vida de adolescente no arrancó tan bien? Tenía mucha calle, mucho contacto fuera de la casa. Si bien tenía muchas ventajas por una familia cristiana, padres activos y yo incluso participando en las actividades, ¿no? Los niños llegaban a casa, en el sótano se llenaba, 80 niños y yo preparaba las cosas para la Santa Cena y cosas así. Después se mudó de nuestra casa a la escuela pública y allí arrancamos una iglesia con mis padres y algunas personas más. En todo ese tiempo yo estaba batallando en lo que es la adolescencia, los sentimientos, muchas cosas, ¿no? No sabían mis padres que su obediencia a Dios en 1968, venir al Uruguay. Ellos habían sido hijos de misioneros en Argentina, pero buscaron otros horizontes para hacer su familia y habían pasado 20 años. Y así hicieron tipo Jonás. No quiero escuchar la voz de Dios. Y aún cuentan del misionero que empezó la obra en Mercedes, que estaba en Toronto, y mamá decía, ¿por qué no vamos? Y papá estaba terco, ¿no? No quería ir. No quería escuchar ninguna cosa que estorbara la tranquilidad del hogar. O sea, de cambiar los planes que ahora tenía. Estaban cómodos.
Pero Dios estaba obrando, Dios estaba martillando allí. Y en esa visita que hicieron a Norteamérica, los misioneros de acá, fallece el primer misionero en Mercedes. Y entonces, poco tiempo después, ella llama y dice, nunca pensaron volver y a Latinoamérica, no a la Argentina, sino a servir al Señor como misioneros. Y tuvo que confesar, sí, lo hemos estado pensando, ¿no? Dios estaba obrando en ellos. Entonces, la obediencia de ellos en 1968, trayéndonos a nosotros, hijos, 4 de los 6, hizo que, sin darse cuenta ellos, hubiera un cambio rotundo en mis relaciones. Todas las personas que me hacían mal o yo mal a ellos, ya todo eso cambiaba. Ahora estaba en un país donde no hablaba nada, no conocía el idioma y bueno, alrededor mío era puro movimiento evangelístico. Y entonces eso llevó a que yo estuviera estudiando la Biblia, leyendo. Me puse a leer la Biblia como nunca. Entonces ustedes pueden recordar algo de eso ayer, y mi vida cambió. Mi vida cambió en 2 meses más o menos. Y fue allí cuando, como salíamos, Ken y yo, en bicicleta, pueblos cercanos, con folletos, el papel que lleva impreso el Evangelio, ¿no es cierto? La definición de un niño de 4 o 5 años, no sé. Acá está. Bien. ¿Cuántos años tenés? 5 años. Bien, acertaste. Mejor que nadie. El folleto. La palabra de Dios que despierta en personas el Evangelio. Entonces, bueno, nuestros movimientos cambiaron. Yo cambié, me bauticé. Era todo nuevo y significativo. Yo estaba sirviendo a Dios y veía lo que necesitaba la gente. Veía también el catolicismo que estaba quitando de la gente la posibilidad de leer y estudiar la Biblia por sí mismo. Entonces, yo decía, no, esta gente necesita conocer a Dios a través de la Biblia. De otra manera, no lo vas a conocer correctamente, ¿no? Entonces, fue así ese sentir que mis ideas de volver a Canadá y tener otro tipo de vida desaparecieron. Y yo pensé, acá me quedo, ¿no? Mi vida es para Dios. Y así fue mi llamado, sencillo. Y ahora vamos a escuchar cómo fue que se conectó con Ceci el asunto. ¿A qué edad te bautizaste? A los 14 años. A los 14 años, ¿no? Y antes de que nos cuenten por qué lo hiciste, y después vamos a escuchar cómo se conectaron ustedes dos, cómo se unieron. Pero 14 años, en la edad de este campamento, asumir el compromiso públicamente de seguir a Cristo, ¿no? Y qué importante, chiquilines, que a esta edad empiecen a tomar esa decisión y a considerar seriamente dar públicamente el testimonio de seguir a Cristo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me novié? No, ¿por qué te bautizaste primero? Después, él quiere hablar del amor, pero ya vamos a Claro, sí. Todos se te están esperando acá eso. quieren saber cómo fue. Me bauticé porque yo decía, Dios ha tocado mi vida. El primer versículo que memoricé por voluntad propia, ¿no? Como si uno de ustedes hoy dijera, bueno, a ver, voy a aprender este versículo de memoria porque me habló, ¿no? Bueno, así fue mi caso, Romanos 1:16.
no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay otra parte, al judío primeramente y al griego. Pero el poder de Dios en la salvación, yo lo había vivido en mi carácter, en mis metas, en todo. El poder de Dios. Y hoy lo digo a los drogadictos y lo digo a toda la gente complicada que piensa que no puede cambiar nada. El poder de Dios me cambió a mí, te puede cambiar a vos. Entonces, Dios me había cambiado. ¿Qué más? Yo quería más y más. Quería crecer. Quería orar sintiéndolo a Dios. Y un montón de cosas. Entonces, la Biblia dice creer y bautizarte. No me había bautizado. Entonces, pedí bautismo. Muy sencillo. Y entonces me bauticé. Después de ahí, fui un súper cristiano. No. Te bautizas y a veces vienen nuevas pruebas. Y bueno, me vino la prueba del amor. ¿Y cómo fue? Bueno, ¿y cómo fue? No nos deje con suspenso. Saben que desde que Cecilia se convirtió y empezó a ir a la iglesia, me gustó mucho el dinamismo con que se movía, siempre dispuesta a trabajar y a hacer cosas. Cantaba mientras trabajaba, hasta el día de hoy canta en la ducha, canta en el fondo, y los vecinos dicen, ¿no estuvieron? No sentí nada. Bueno, entonces me gustaba y entonces empecé a orar por ella. Había muchas chicas lindas, pero me gustaba y oraba. Siempre mamá decía, no embales a nadie, ¿no? Claro. Vamos de vuelta, ¿qué decía tu madre? No embales a nadie. ¿Escucharon, no? ¿Quedó claro? No se entendió. ¿Qué quiere decir embalar a alguien? Atento. A ver, ¿alguien sabe? No embobar a alguien, No ¿sí? embobar. El siglo XXI se dice no embobar. No embobar. No ilusionar. Ilusionar. Se hacen los que no entienden, ¿eh? Como que te acercas a una chica o a un chico, o un chico se acerca a una chica y una chica a un chico, y como que se demuestra muy como cariñoso. que cariñoso, como que le da cositas, o lo mira, o es atento. Bueno, eso es embalar a alguien. Estás ilusionando como que fulano gusta de mí, o que aquella chica gusta de mí, o aquel muchacho gusta de mí. Entonces, eso no está bien. ¿Quedó claro o precisa más explicación? Después le preguntan bien. Bien, entonces, con eso yo estaba orando, no dije nada a nadie, muy reservado en ese sentido, ni Ken sabía, mi hermano, mis padres menos, y nadie sabía, y Cecilia tampoco. Tampoco yo decía a todo el mundo, y creo que a nadie, de lo que Dios me había hecho sentir, de dedicar mi vida, de mi llamado. Yo temía mucho eso, de que hubiera por intereses algunas personas que podrían simular tener el mismo sentir que yo y entonces complicarme la vida. Y yo decía también, no conozco mi propio corazón. Tenía 15, 16, 17 años. No conozco mi propio corazón. ¿Cómo voy a conocer el corazón de Cecilia, el corazón de cualquiera de las chicas del grupo de jóvenes de la iglesia? Entonces, yo le pedí a Dios una señal. Me gusta mucho la historia de Dios en Jueces capítulo 6, de Gedeón. Dios le hizo una persona dinámica contra la corriente,
cuando estaba aplastado. Y la idea era que tuviera que arriesgar la vida, un montón de cosas, y de otra gente también. Así que él le pide a Dios una señal, el vellón de lana, que es una manta de lana esquilada, que él dice a Dios, bueno, yo voy a poner esta lana acá, y yo quiero que el rocío de toda la zona caiga solamente acá. No sé por qué le entró eso, pero yo también le pedí algo parecido. Dios, una señal, algo imposible. Y entonces Dios lo hizo esa noche para Gedeón. Acuérdense, Jueces 6. Y entonces pidió lo contrario, que quedara seco el vellón de lana y que alrededor hubiera un rocío tremendo. Y así fue. Dios con eso le estaba diciendo, tenés fe en mí. Y bueno, yo estaba buscando algo que fuera un indicio de que Dios tenía a Cecilia para mí o alguna otra persona. Entonces Cecilia se novió. Yo estaba tranquilo, ¿no? Se novió bien, una linda persona, familia cristiana, un montón de cosas. Entonces, bien, Dios tiene sus caminos y sus tiempos. Me quedé tranquilo. Y entonces, cuando eso de la conferencia y que Cecilia dejara su amor por el Señor, entonces solamente loca haría eso, pero lo hizo porque Dios estaba mostrándole otras cosas. Entonces, ¿qué más señal necesitaba yo? ¿Qué más necesitaba ver de su corazón? ¿Qué había allí de verdad en ese corazón? Dios me lo abrió así. Entonces, fue ahí que cuando bajó el polvo, me presenté para ser novio. Y ya mis primeras palabras, fíjense, ¿has pensado en mí como tu futuro compañero para toda la vida? Así se presentó. Derecho al grano, sin mucha vuelta. Nada de WhatsApp en aquella época, cara a cara, face to face. Había que ponerse ahí, Y fue irresistible esa frase, ¿no? Bueno, fue para mí como un shock, porque yo realmente no me lo esperaba. O sea, como yo les conté ayer, cuando llegaron de Canadá, todos, bueno, los gringos y qué sé yo, y tal, obviamente que lo miré un tiempo y todo lo demás, pero nunca me lo pensé. Cuando él me largó esa frase, yo dije, wow, Como los grupitos, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero yo como que lo tengo que pensar, porque entonces a él no le entraba en la cabeza que qué tenía que pensar yo, porque él lo tenía clarito, pero para mí era recalcular la vida, ¿no? Y bueno, conversábamos un poco y yo me tomé un par de días y tal, y después le dije que sí. Y entonces comenzó. Y entonces comenzó el noviazgo, algo que fue interesante, bueno, que no fue tan gracioso. Cuando yo rompí la otra relación, mi padre que no era creyente y que falleció no siendo creyente, porque él decía muerto el perro, se acabó la rabia, no creía que había vida después de la muerte.
se enojó muchísimo conmigo, ¿no? Y después cuando me puse de novia con el hijo del misionero, más rabia le dio. Entonces fue bien difícil al principio mantener mi relación con Dios. Yo tenía que leer la Biblia, esconderme para leer la Biblia. Mi padre me rompió la Biblia un par de veces. Bueno, y después él se lo ganó a mi padre, pero fue un poco de cuesta arriba eso, ¿no? Pero valió la pena. Vieron que las crianzas totalmente distintas, pero lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, si tenemos un corazón dócil y si estamos dispuestos a dejar nuestros quereres por lo que Dios quiere, Dios lo va a hacer, ¿no? Así que llega 1973 y ahí tenemos una foto. Después pueden pasar a mirarla y llegó el casamiento. Pero antes de eso. Después vamos a repetir que hagan el beso, no te vamos a pedir. Hay un detalle de antes de casarnos. Hice un año de escuela bíblica en Córdoba y entonces era muy interesante. Tuve trabajo, siempre tuvimos trabajo, tanto ella como yo. Ella fue secretaria de un escribano y desde los 15 años. Y yo hacía todo tipo de trabajo, especialmente de panadería. Trabajaba de noche, estudiaba de día, iba a las reuniones y dormía de cuidado. Y eso siempre era nuestra vida, ¿no? Llegaba la zafra, la cosecha de trigo y salía a la trilla. Y entonces, o con la chata, la zorra, ¿no? El tractor contando bolsas, que en aquel entonces era todavía con bolsas, ahora es a granel. Y sino de cocedor en la máquina, ¿no? La cosechadora. Y así compró nuestros anillos de compromiso. Anotaron, que dice, ¿no? Anotaron. A la trilla, a la zafra, arranca el mes que viene, ¿eh? Cada uno está preguntando dónde. Y entonces llegó el sí acepto. Entonces, y una cosa más, en ese primer año de escuela bíblica, aprendí uno de los trabajos que tomé y que fue el permanente, era de chapa y pintura, ¿no? De autos. Entonces trabajaba de mañana y estudiaba de tarde, o sea, tenía clase de tarde y después hacía los estudios de noche. Y después sí, terminé ese año y la idea era de hacer un año y tal vez irme a trabajar para hacer un fondo, un ahorro y después casarnos. Pero bueno, en ese primer año de estudio bíblico, a él le ofrecieron una beca para mí, para que yo pudiera ir a estudiar también a la escuela bíblica, cosa que tampoco nunca soñé, ¿no? Así que cuando él volvió en diciembre, incluso escribió antes, porque cuando él estuvo ese año fuera de Uruguay, no existía el teléfono celular, no existían los WhatsApp, no, todo lo que tienen ustedes no existía la tecnología, era carta por correo. Entonces todos los días escribíamos y todos los viernes mandábamos. Yo mandaba una carta de Uruguay a Argentina y él mandaba una de Argentina a Uruguay. Esa carta todavía las tengo. Porque son como un récord de nuestro... Vamos a tener que pasar a otra parte de la historia porque se nos está yendo esto, ¿eh? No, vamos a seguir. Son esos recuerdos que uno guarda para siempre, ¿no? Pero el tema es que, o sea, cuando él volvió en diciembre, a primeros días de diciembre, yo ya sabía que la escuela bíblica en Córdoba había ofrecido una beca total para que yo pudiera ir a estudiar
Así que en aquel tiempo, y no sé si sigue siendo igual, me parece que en algunos casos no, salir de la ciudad siendo novios era un no, 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 no. Era un mal testimonio. Mi padre nunca le hubiera permitido tampoco. Incluso cuando salíamos a pasear, siempre íbamos con una paleta. ¿Alguien sabe qué es una paleta? ¿Qué es una paleta? Yo hice internet. A ver, ¿qué escuchamos? ¿Qué es una paleta? Una paleta es una persona que va y tipo se queda ahí con cosas que no pueden hacer. Muy bien. Un hermano chico. Yo tenía que llevar uno de mis hermanos más chicos cuando salíamos a pasear. Allá, por ejemplo, hay una parejita. ¿Tienen una paleta ustedes? Bueno, la dejamos ahí porque... No existía salir juntos, salir solos, ¿tá? Y tenías horarios para ser novio. Él venía a visitarme de 7 a 9, martes, jueves y domingo. Nosotros nos veíamos en otros horarios porque íbamos a la iglesia, pero si no, bueno, no vamos a hablar de noviazgo, ¿no? El tema es que cuando él vuelve y ya sabiendo de la beca, la única opción que teníamos para irnos juntos era casarnos. Nosotros ya planificábamos casarnos, estábamos seguros en cuanto a eso. Entonces, ese verano tuvimos un par de meses para planificar la boda y nos casamos el 17 de marzo. Fuimos de luna de miel, volvimos y nos fuimos juntos a la escuela bíblica. ¿Ah? Entonces comenzamos nuestra vida matrimonial conviviendo, teníamos nuestro propio dormitorio, pero compartíamos todo lo demás con el resto de los estudiantes. ¿Sí? Eso hicimos 2 años de escuela bíblica en Córdoba. Yo hice 2 años, él completó el ciclo de 3 años y ahí y cuando completamos ese ciclo nuestra idea era irnos a Canadá. Y bueno, habla un poco vos. Bien. ¿Por qué no volver a Uruguay? ¿Por qué Canadá? No, volvimos al Uruguay, pero ya a los 2 meses estábamos con la idea de 3 años en Canadá para que ella aprendiera bien el inglés, conociera a mi familia. I do speak English. Que tengo toda... I am an English teacher. Llegamos para todos. Entendí bien la condición. Bien, entonces nos propusimos 3 años para estar en Canadá, trabajar lo mejor posible, ahorrar todo peso y poder volver, porque acá en Uruguay es caro vivir, ¿sí? Y en ese entonces, y no teníamos nada, porque no sabíamos, incluso íbamos y veníamos a la escuela bíblica 5 veces en el año y siempre a dedo, ¿no? A dedo significa tiraje. Te pones en la ruta y haces esto por varias horas y alguien te lleva. Y son cientos de kilómetros. Entonces, de esa forma hicimos nuestra escuela bíblica, y yendo y viniendo. Para ahorrar, para cuidar los pesos, ¿no? Bueno, la idea es que llegamos a Canadá y entonces al día siguiente de llegar ya estaba trabajando como chapista, ¿no? Arreglando algo. Y Cecilia pronto tenía algunos trabajos, puede contarnos de ellos. Y lo interesante es que pensaba en un taller de chapa y pintura como un lugar donde podrían ir hermanos de la iglesia y aprender un oficio y también hacer los pesos que muchas veces falta trabajo, ¿no? Aquí en Uruguay. Entonces pensaba que podría hacerlo. De todos modos, me dediqué a eso con un patrón alemán y hacíamos restauraciones, o sea, vehículos muy caros y arreglábamos, incluso con estaño en vez de masilla plástica y cosas así.
era todo un arte. Entonces me encantaba. Y con Cecilia de noche, después de haber mirado en el diario, íbamos y visitamos lugares donde se ofrecía un auto para la venta. Y entonces, consiguiendo a bajo precio, nosotros arreglamos ese auto en el taller del patrón y trabajamos hasta las 10 de la noche más o menos. Y Cecilia tenía sus mamelucos y el patrón le dice, mira, vos sos mejor que Eddie, el empleado de él. Y cuando nació Delia, bueno, ella fue a parar arriba del escritorio del patrón mientras nosotros trabajamos. Entonces hacíamos nosotros en horas después de las 6 de la tarde compra y venta de vehículos. Una de las cosas que en ese trabajo en Canadá hay mucha nieve, como quizás todos saben. Entonces la nieve la derriten con sal. La sal salpica, porque se hace como una salmuera en las rutas, en las calles, salpica los autos y eso produce que se agujeree la chapa, se pudre la chapa. Entonces el trabajo de chapista hay muchísimo. Nosotros comprábamos autos que tenían la chapa deshecha, pero el motor estaba bien, entonces lo pagábamos a muy bajo costo. Arreglábamos la chapa y los vendíamos, produciendo una ganancia importante. Todo ese dinero extra lo fuimos guardando para volver a Uruguay. Y Cecilia también tenía un reparto de diarios o catálogos, distintas cosas. Tendría como 2000, ¿no? 2000, más o menos. Se Una carga y llevaba a los chicos que repartían, sí, y entonces ahí también. Así que estuvimos muy activos y en la iglesia también, clases de escuela dominical ambos, y Cecilia aprendiendo el inglés. Y nació Delia allá entonces, y pasaron esos 3 años y decidieron volver. No es que decidimos volver, ya nos habíamos propuesto volver, era un compromiso con Dios de estar allí 3 años. Y ya antes de los 3 años estaba haciendo los trámites para volver prolijamente a los 3 años. Demoramos 2 meses más porque hubo un problema, o sea, nuestros ancianos nos pidieron de que yo tuviera la visa permanente al Uruguay, algo que durante 10 años no se había logrado, ni de rodillas ni nada. Mis padres no tuvieron en los primeros 7 años que estuvieron y nosotros haciendo todo tipo de trámite en Canadá, en la embajada uruguaya, siempre el señor Onassis decía no. Entonces, no sé qué tenía contra nosotros, pero había recorrido otras alternativas, pero todo terminaba en el señor Onassis. El día después que nuestros ancianos dijeron, bueno, con la visa ustedes van a saber si Dios los quiere allá, en Uruguay, y cuándo. ¿No? Otros 10 años, o quién sabe, ¿no? Entonces, ese lunes llamé a Nueva York, hablé con la embajada allá en Nueva York y dice la secretaria, bueno, el embajador no está en Canadá, en Montreal, ayudando a mudarse el señor Gutiérrez, que va a tomar lugar del señor Onassis. Entonces, eleve su petición dentro de 15 días más o menos y será atendido. Así todo marchó sobre rieles, ¿no? Ningún problema después de eso, al toque tuve la visa. Dios mueve las autoridades, acuérdense de eso siempre. Dios mueve la gente que estorba su obra, ¿tá? Y tiene su tiempo. Como tiene tiempo para cuando vos te movíes, tiene tiempo para todos los pasos que damos en el servicio hacia Él. Amén.
Bueno, entonces, después que tuvo la visa con ella de 5 meses y poquito, la mamá de Manuel que está por ahí, nos volvimos al Uruguay. Él tenía el día que cumplía 24 años, llegamos a Uruguay, salimos de Canadá, llegamos el 29 y yo tenía 23. O sea, ahí comienza nuestro caminar, digamos, como misioneros. Y bueno, podríamos estar muchas horas contando montones de experiencias y cosas que hemos vivido, pero llegamos y estaban los padres de él todavía en Mercedes, pero al poquito tiempo ellos se mudaron para Dolores, para empezar otra obra, y quedamos solos. No había muchos creyentes en ese tiempo en la iglesia, así que empezamos casi de cero la obra misionera en Mercedes. Nos mudamos al campamento cuando llegamos. ¿Cuántos conocen el Ombú acá? Un montón. Bien. Felicitaciones. Cuando nosotros llegamos al Ombú, no era nada con lo que es ahora. Allí tienen unas fotos en ese panel al principio, cuando recién estábamos construyendo la cabaña azul. La cabaña azul es la que tiene el techito azul allá abajo, que eso era campo, era todo campo, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante porque éramos jóvenes, no teníamos mucha idea de mucha cosa, pero sí sabíamos que Dios nos había llevado a ese lugar. Y eso es muy importante, que cuando nosotros sabemos que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, no importa lo que pase, porque no nos van a pasar todo color de rosa. No va a ser fácil, y de hecho no fue fácil. Y estoy hablando no solamente de la gente, sino de la parte familiar, de la parte económica. ¿Cómo se sostiene un misionero? ¿De qué vivimos? ¿Cómo hacemos para pagar las cuentas? ¿Para comprarnos ropa? ¿O para capaz de mantener un vehículo? Hay muchísimas preguntas que quizás ustedes tienen y que les animo a que las hagan. Pero sí sabíamos que Dios nos quería ahí y que Dios nos había dado pruebas súper fehacientes de que ese era el lugar para que nosotros ministráramos y le sirviéramos. Y eso nos ayudó a través del tiempo. Y nosotros miramos para atrás ahora y decimos, qué imponente. Dios es tan, tan fiel. Dios es siempre fiel. No importa lo que nos pase, Dios es fiel. Y después llegaron más niños, ¿no? Pero mañana vamos a escuchar de eso. Porque hoy ya estamos en el horario y el Señor Jorge Baracho va a pasar. Mañana les vamos a pasar un par de videitos y les vamos a contar unas cuantas cosas, pero un ministerio que nosotros hicimos durante 20 años fue ir a la cárcel. Ir a la cárcel y hasta hoy día trabajamos con adictos. Bien. Oramos por ustedes y después Jorge nos va a decir cómo sigue la actividad. Oramos. Silencio. Dios, te damos gracias por la vida de Roberto y de Cecilia, pero sobre todo gracias como tú has guiado sus vidas, Señor. Y gracias de que ellos han decidido amarte y servirte a ti antes que a sus propias vidas. Padre, pedimos que los bendigas aún más de lo que lo has hecho. Gracias por sus hijos, por sus nietos, y gracias por cada hijo espiritual, Señor, y gracias por cada persona que han sido de bendición. Dios, te doy gracias porque también han sido bendición para mi vida y la vida de mi familia. Y oramos pidiendo que nos ayudes a escuchar tu voz. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.